Hoy hablaremos de fusibles. 2, 5, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 2, 5, 7. 2, 5, 7. 2, 5, 7. Muy buenos días. ¿Qué podemos hablar de fusibles? Los fusibles son la protección por excelencia de cualquier circuito. Es decir, que nosotros dentro de un circuito siempre vamos a encontrar diferentes clases de fusibles. ¿En dónde se lo podemos encontrar? Y en una industria, en una casa, en un automóvil, en un taller, en diferentes lugares o en diferentes aplicaciones. Tenemos diferentes tipos de fusibles que se adaptan obviamente a esa funcionalidad. En el gráfico, aquí en nuestro rincón, tenemos estos componentes que son los más grandes. Estamos hablando de que el primero, que es un disyuntor, y el segundo y el tercero, estamos hablando de llaves térmicas. Mayormente estos se utilizan en una industria, en un taller o en un hogar, en una casa. Y trabajan en conjunto, tanto el disyuntor como la llave térmica. La llave térmica no, nos está protegiendo por temperatura, como su palabra lo dice, térmica, estaría cortando por temperatura, mientras que el disyuntor estaría cortando por diferencia de intensidad. ¿Cómo sería esto? Bueno, la llave térmica, estas son llaves térmicas bipolares, es decir, que vienen los dos polos, tanto el negativo como el positivo, ingresan a la térmica y salen de ella. ¿Cómo funcionan? Bien, las llaves térmicas nos van a proteger de que se nos quemen los cables y la casa, por ejemplo, o el taller o la industria. ¿Por qué? Porque trabajan por cortocircuitos. Nosotros sabemos que al provocarse un cortocircuito, lo primero que se provoca es temperatura, altísima temperatura. Esa temperatura obviamente va a hacer que la cobertura que tiene de esos conductores, que es de plástico, bueno, comiencen a derretirse. Eso obviamente va a transmitir ese calor a la mampostería. Puede ser de material cemento o de material, si es de material inflamable como madera, olvídate. Es casi inmediato las consecuencias de esa temperatura. Entonces, estas llaves térmicas nos van a proteger entonces de que se nos quemen los cables o nuestra propiedad, o nuestro taller, nuestra casa, lo que fuere. Mientras que el disyuntor trabaja por diferencia de intensidad. Es decir, vamos a suponer que en toda la casa en este momento está ingresando un consumo, por decir algo, de, de 15 amperes. Lo mismo que ingresa, tiene que salir. Si ingresan 15 amperes de consumo, tienen que salir 15 amperes de consumo. No pueden salir menos. Y ustedes fíjense que vamos a suponer que ustedes por X razones están descalzos y están tocando en un enchufe que tiene una pequeña descarga. Ustedes están haciendo por su cuerpo fugar determinada cantidad de miliamperes, por ejemplo. ¿Vieron ese cosquilleo que le puede, si alguno tuvo la mala experiencia de que como le dicen, le pegó una patada la corriente? Esas, bueno, ese cosquilleo no es otra cosa más que una descarga que nosotros hacemos a través de nuestro cuerpo hacia el voltaje cero, es decir, hacia la Tierra, hacia una masa.
Como se está yendo por nuestro cuerpo determinada cantidad de milivoltaje, si entraron 15 amperes, posiblemente salgan 14,8, donde 2 miliamperes se están perdiendo por nuestro cuerpo. Entonces, 15, 14,8 no es lo mismo. Entonces, ¡pum!, corta. De esa manera trabajan los fusibles, es decir, este tipo de protectores de los circuitos eléctricos. Ustedes dirán, pero no son los fusibles que yo conozco. No, pero el fusible es la protección de un circuito por excelencia. Esta es la protección de su casa. En toda casa, en todo taller, en toda industria, dentro de lo que es el panel de seguridad de la electricidad, tiene que haber llaves térmicas y disyuntores. Las térmicas lo va a salvar de que se le queme todo y los disyuntores le va a salvar la vida. De la misma manera trabaja, por ejemplo, de otro lado, ¿ve? Que tenemos multicolores. Estos son fusibles de automóviles. De naranja, amarillo, negro, blanco, verde, azul, rojo. ¿Por qué los colores? Porque cada color representa a un amperaje distinto. Fíjense acá abajo, como por ejemplo los amarillos de 20, los verdes de 30, estos rosa de 40, los rojos de 10, los azules de 15, y así los transparentes o blancos de 25 amperes. Así, cada uno representa un valor. Los automóviles exactamente en el mismo sistema. Si bien estos que vimos, estos tres primeros que vimos de la industria del hogar o el taller, funciona con una tecnología mucho más avanzada, estos son más rústicos, más primitivos, pero también eficientes. ¿Qué es un fusible? Si vamos a lo que nosotros estamos acostumbrados, y acá abajo de eso es un cilindro de vidrio que en sus extremos tienen las cabeceras de metal, las cuales están unidas entre sí por un hilo conductor. Ese hilo conductor tiene una resistencia X de intensidad. Si por cualquier motivo provocamos que la temperatura suba o la carga suba o el consumo suba, se va a quemar. Es decir, se va a quemar ese filamento, se va a interrumpir y dejaríamos de tener el circuito activo por lo menos. Esto que tenemos acá es un cartucho que con los tiempos y con la aparición de las diferentes llaves térmicas y disyuntores fueron un poquito dejándose de lado, pero todavía se siguen usar en algunos domicilios antiguos, en algunos talleres antiguos o industrias antiguas. Tiene determinada cantidad de resistencia, soportan X cantidad de voltaje, es decir que tienen cada uno su utilidad. Los de automóvil no son distintos que el que dijimos que era un tubo de vidrio. En este caso son dos extremos de metal unidos por un hilo conductor. Si bien afuera tenemos una carcasa de plástico de color, por dentro, allá arriba, tiene un hilo conductor que une las dos terminales o las dos patas, como se les llama. ¿Es igual a qué? Igual al cilindro de vidrio que teníamos. Estos fusibles, estos de vidrio, suelen formar parte de la protección de las fuentes de alimentación de las PC, la fuente de alimentación de las computadoras. ¿Por qué digo que suelen formar parte y no que forman parte? Porque con el tiempo fueron incorporándose, por ejemplo, nueva tecnología con las resistencias térmicas, es decir, las NTC. Estas resistencias NTC
hacen que al superar determinada temperatura bloquee. En definitiva, con una tecnología mucho más avanzada, están cumpliendo el mismo objetivo que está cumpliendo el fusible. Nosotros por ahí estamos acostumbrados a ver fuentes AT o fuentes ATX, algunas de ellas, que tienen directamente este tipo de fusibles de vidrio con los terminales de metal. Pero también vamos a encontrar algunas que no lo tienen, pero si nos fijamos, la protección está realizada a través de las NTC. Muchísimas gracias, los esperamos en el próximo video.